Estás en tu trono, alto y sublime, serafines cantan. Santo, santo, santo Dios, y al oír sus voces tiemblan los cimientos. Santo, santo, santo Dios. Ay de mí, muerto estoy, pecador, ante tal santidad, mas tu gracia me cubrió. Justicia me vistió, como hijo me abrazó. Ya no hay más condenación. Jesucristo me salvó. Sol brillante, ojos como fuego. Santo, santo, santo Dios, voz como un estruendo, poderosa espada. Santo, santo, santo Dios. Ay de ante tal santidad, mas tu gracia me cubrió, perdonó mi transgresión, de justicia me vistió, como hijo me abrazó. Jesucristo me salvó. Jesucristo me salvó. Me salvó. Jesucristo me salvó, me salvó. Jesucristo me salvó. Cuando en la cruz murió, mis pecados se lavó. En su sangre derramó y su obra consumó. Ya no hay más condenación. Jesucristo me salvó. Ya no hay más condenación. Jesucristo me salvó.
Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío loores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Que hemos escuchado es una alabanza basada precisamente en este capítulo 6 de Isaías. Y recuerde también que habíamos dicho que la hermosura de la santidad de nuestro Dios es objeto de adoración, de alabanza. Qué bonita la alabanza del pueblo que conoce a Dios, que le está conociendo y que puede expresar con libertad esa adoración, porque sabemos que nuestro Dios es santo, santo. Vamos a hablar un poco acerca de las manifestaciones o de la manifestación de la santidad de Dios a través de sus obras. Recordemos que Dios es el creador de todas las cosas y que todo lo que Él creó es bueno en gran manera. Eso lo dice Génesis 1:31. Génesis 1:31 nos expresa, después de el Señor haber concluido con su creación, diciendo que el Señor observó, miró todo lo que había hecho y cómo era bueno, pero no solamente bueno, era bueno en gran manera. Y cuando Dios nos revela para nosotros los seres humanos que lo que Él hizo era bueno en gran manera, nos está diciendo, esto no es bueno, no es maravilloso, no es algo sorprendente como la creación que ustedes hacen. Dios nos está revelando que toda su creación, incluyendo al ser humano, fue buena en gran manera, es decir, va más allá de toda comprensión humana. Y es que nosotros, como ya lo habíamos dicho anteriormente, pues llamamos a algo bueno y puede ser que lo que hoy es bueno, inclusive mañana le estemos llamando mal. Muchas cosas que se crean con buen propósito y tienen un buen fin pueden terminar usándose muy mal, pero muy mal. Pero cuando Dios hizo toda la creación fue buena y buena en gran manera. ¿Por qué? Porque de Dios no puede proceder nada malo. Porque por su propia naturaleza, Él es santo, 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 de Él solo proviene lo santo, lo puro, lo limpio. Todas sus intenciones son rectas, son íntegras. Si Dios no fuera santo, 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 tampoco podría hacer cosas santas y no podría hacer cosas puras y limpias. Pero precisamente por su propia santidad, Él puede evaluar y calificar su propia creación. Cuando Dios creó, por ejemplo, a todos los seres vivos, fueron creados buenos en gran manera, pero pues no vemos que hoy sean las cosas así. No vemos a un ser humano que es bueno, que es totalmente separado de lo malo. Podríamos pensar, por ejemplo, en uno de los querubines más cercanos a Dios como lo fue Lucifer. Y sabemos que hoy es el ser más malo y enemigo de Dios. ¿Lo creó Dios bueno o mal? Bueno, la palabra nos está diciendo claramente que todo lo que Dios creó es bueno en gran manera. ¿Qué pasó? Pues Dios en su perfección, a nosotros los seres
humanos y también a los seres angelicales, los creó con la capacidad de tomar decisiones. Eso hace parte de lo que es bueno en gran manera. Dios no nos creó como robots con una información allí y que obedecemos a un programa predeterminado y ya, sino que Dios en su santidad, en su perfección, en su justicia, que es santa, sin ninguna mácula de pecado, pues nos dio la capacidad de tomar decisiones. Y pues tanto Lucifer, empezando por él, llegó el día en que él se apartó de Dios. Dice Ezequiel 28:15 que de Satanás está escrito, perfecto eras en todos tus caminos. Mire, escuchemos eso. ¿Cómo era Satanás en el comienzo? Bueno, en el comienzo él no era Satanás. ¿Cómo era este ángel querubín protector en el comienzo? Perfecto en todos sus caminos. ¿Por qué? Porque Dios lo creó perfecto. Dentro de esa perfección había una libertad de que él se mantuviera en esa cercanía con el Dios que es santo, santo, santo. Eso le daba la capacidad a Lucifer de reconocer, como los serafines que hablábamos, que se cubrían su rostro en adoración y en reconocimiento de la santidad de Dios. Y Lucifer fue creado entonces santo en todos sus caminos, perfecto en todos sus caminos desde el día que fue creado. Entonces, él es un ser creado, es una criatura, hasta que se halló en él maldad, aunque hasta el momento en que él se envaneció, se enorgulleció y se apartó de, de nuestro Dios. Los ángeles que cayeron y que están allí escritos en Judas 1:6, esos ángeles que cayeron fueron creados santos, ya que, según leemos acá en ese capítulo de Judas 1:6, dice que ellos dejaron su habitación. Ellos profanaron esa santidad que Dios les había dado. Es triste, pero fue una decisión personal. ¿Por qué? Porque Dios en su santidad, en su perfección, en su amor, en su justicia, da la capacidad al hombre de tomar decisiones. Ese atributo de Dios precioso, de que hoy nosotros hayamos podido tomar la decisión, nosotros que ya estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos llena de asombro, que hoy nosotros podamos decidir y Él nos conceda el regalo de vincularnos a Él a través de que nosotros podamos reconocer nuestro pecado y pedirle a Él con humildad que nos acepte, que nos reciba, que nos adopte. Y esa será su decisión en su santidad. Él sabe a quién adoptar como hijos suyos, pero Él nos da esa capacidad hoy a nosotros de decidir. Pero en toda la creación, Dios actuó en plena perfección y santidad. En toda la creación está reflejada su santidad, aunque hoy vemos que hay un mundo contaminado, un mundo malo, un mundo perverso, como dice la palabra. Estamos en medio de una generación perversa y mala. Entonces estos ángeles no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Ellos abandonaron su fe, su cercanía, su relación con un Dios santo, y luego Dios entonces los guarda para bajo oscuridad. Ellos se apartan de la luz como Adán y Eva, que una vez pecaron empezaron a esconderse. Ellos también, estos seres angelicales, se alejaron de Dios y ahora se están guardados bajo oscuridad en prisiones eternas, guardados para el juicio del gran día. Vemos en todo esto que Dios no puede crear la maldad ni el pecado. No puede. ¿Por qué? Porque en Dios no hay pecado. Porque Él no puede pecar. Porque Él no puede ser tentado. Dios no creó el pecado. Nació en el corazón de Lucifer.
cuando Él se envaneció, se enorgulleció, se ensoberbeció y se rebeló. Él, el Dios Santo en su soberanía, entonces es el que le ha dado a la libertad tanto a los ángeles como al ser humano de elegir entre el bien y el mal. Aunque nosotros hemos nacido con una naturaleza pecaminosa, Dios no nos ha quitado esa libertad de tomar una decisión. Y hoy es el día de tomar decisiones para los que no han tomado. ¿Permanecerás en las tinieblas de afuera? ¿Permanecerás retirado de la santidad de nuestro Dios o escuchas la invitación de nuestro Dios a acercarse a Él para que Él lo separe, lo aparte, lo haga pueblo de Dios, un pueblo santo para la adoración de su nombre? La santidad de Dios también se manifiesta en su ley. Su ley prohíbe el pecado y lo prohíbe en todas sus manifestaciones, desde el mismo pensamiento en adelante, sea por apariencia. Por ejemplo, yo puedo hacer buenos, entre comillas, buenos actos con una mala intención, pero Dios no es engañado. Dios conoce todo y está prohibiendo el mal en cualquier manifestación. Dios no puede ser burlado. La Biblia dice que Dios no es hombre para que miente y que Dios no es hombre y no puede ser burlado. Dios prohíbe el pecado. ¿Y cómo lo prohíbe? A través de su ley moral. Aquí está, empezando por sus 10 mandamientos, y que nuestro Señor Jesucristo nos ayuda a comprenderlos en una extensión mucho más amplia, para que sepamos que esta palabra es la palabra santa, es la ley de Dios para el comportamiento de nosotros los seres humanos. Dios desea, es toda su intención que nosotros podamos tener un cambio de vida desde nuestra forma o desde nuestros pensamientos en adelante. Que todo lo que está en secreto salga a la luz en público en santidad. Es decir, que ahora no solamente nosotros entendamos que Dios prohíbe el pecado, sino que además, siendo santificados, nuestros pensamientos sean puros y que de la abundancia del corazón hable la boca y todos nuestros actos se manifiesten ahora en una santa manera de vivir. En Romanos 7:12 leemos: la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Voy a repetir, Romanos 7:12. Nos está hablando acerca de la ley, de la palabra de Dios, muy menospreciada por muchos, atacada por otros, ridiculizada por muchos, por una gran mayoría desechada. Pero esta palabra santa nos revela que toda la ley expresa en ella a la verdad es santa. Miren, cuando tenemos este libro, tenemos un libro santo. Todas sus normas de vida, sus mandatos, sus ordenanzas son santas. Y el mandamiento es santo, justo y bueno. No solamente es santo. Cuando hablamos de la santidad, hablamos de cosas justas y rectas. Totalmente apuntan hacia una integridad total del ser humano, que fue creado a la imagen de Dios, fue malogrado por el pecado, pero que cuando somos redimidos por la obra redentora de Cristo, ahora Él quiere que nosotros a través del mandamiento santo seamos justificados y podamos abundar en toda buena obra. También miramos en el Salmo 19, 8 y 9, el precepto de Jehová es puro. Mire, está hablando de la palabra. Y Dios se revela su santidad a través de la ley, a través de la creación. Cuando la contemplamos, como lo decía mi pastor Hugo, en las generalidades de los mandamientos, que podemos contemplar las cosas creadas y ahí ya estamos conociendo los atributos de Dios, sus perfecciones, por ejemplo, su santidad. Pero Dios también nos muestra principalmente
a través de la palabra que nos habla de Jesucristo, su Hijo. Y la palabra misma dice que el precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. Esta palabra nos ayuda a ver nuestro estado pecaminoso y la santidad de Dios. El temor de Jehová es limpio. A través de su ley, a través de su palabra, de sus mandamientos, nosotros vamos a tener un temor del Señor que es limpio en toda la extensión de la palabra. Y esta palabra permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Entonces la santidad de Dios a través de su ley nos muestra su santidad en plena pureza, como una luz que se ha vuelto accesible a través de su Hijo Jesucristo, alumbrando nuestros ojos. Él también se va manifestando a nosotros a través de su ley, trayéndonos un temor del Señor, que es limpio en toda la extensión de su palabra, palabra que permanece, es una palabra permanente, es eterna, y también nos habla de sus juicios. Su santidad está acompañada de un juicio completamente limpio de toda imperfección de nuestra naturaleza como nosotros conocemos. Por ejemplo, cómo es que se hacen los juicios en esta tierra, ¿no? Cómo se juzga, cómo se razona, pero los juicios de Jehová son verdad. Ellos están acompañados de toda la veracidad de nuestro Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esta no es una verdad a medias. Cuando tenemos esta ley de Dios, no tenemos unas pautas que se acercan a la verdad, sino que tenemos la verdad absoluta, pura, limpia, recta en gran manera, más allá de nuestra comprensión. No hay forma de que Dios tenga un juicio parcial o una verdad parcial. Esta es la verdad absoluta y todos sus juicios son justos. Qué bonito, ¿no? Tener este entendimiento de nuestro Dios, saber que Él no se deja engañar y que nos ha dejado una palabra perfecta en toda la extensión de lo que significa la perfección y la santidad. También la santidad de Dios se manifiesta en la cruz y esto es maravilloso. Esto es algo, hermanos, que vamos a tener que mirar con mayor énfasis, porque nosotros seres pecadores, ya hemos dicho que el Señor está separado de la criatura pecaminosa, que el ser pecaminoso ha tenido que ser separado del Dios eterno y santo, pero miremos esto, que esta santidad se manifieste en la cruz, pero podemos recordar que la Biblia dice que maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces, la muerte de Cristo es una perfecta manifestación de la santidad de Dios. Sabemos que Dios odia el pecado. Y cuando su Hijo fue hecho pecado por causa de nosotros, a pesar de él haber tomado toda la carga de nuestros pecados sobre él, vemos que nuestro Dios Todopoderoso no varió en su actitud frente al pecado. Cuando acontece algo que nos amenazan o que nos quieren obligar a hacer algo indebido, digamos que usted está en una empresa y quieren que usted altere algunos resultados y usted dice, no, qué pena, es en contra de la ética de la empresa, usted está poniendo en riesgo mi trabajo y yo prefiero que ustedes me echen, pero yo no voy a hacer eso. Pero de pronto le hacen una amenaza, le dicen, bueno, mire, lo mejor es que usted firme los documentos y haga lo que le estamos diciendo, o nosotros sabemos dónde vive usted, de sus hijos y todo lo demás, y cuando ponen en riesgo la vida de sus hijos, de su familia, y hay toda esta presión sobre usted y usted evalúa todo,
por más que usted quiere ser íntegro y por más de que usted quiere hacer las cosas bien, es muy probable que ahora bajo esa presión y justificando su actuar por esa misma presión, usted ya ahora acceda, ¿sí? ¿Cómo va a actuar nuestro Dios, que es santo, 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 ahora que el Hijo ha venido a la tierra y ha venido con una misión de entregar su vida por nosotros los pecadores? Irá nuestro Padre Celestial finalmente y al ver a Jesucristo, su Hijo, expuesto al vituperio, al escarnio, a la humillación, al desprecio, reaccionar de una manera y evitar su muerte? Es necesario que Jesucristo nuestro Señor entregue su vida, pero no era necesaria la humillación que hizo el sistema del mundo. No es esa humillación, no es por esa humillación y por ese desprecio de los hombres hacia nuestro Señor Jesucristo que es redimida nuestra culpa. No es el hombre el que está juzgando a nuestro Señor Jesucristo. No es el hombre juzgando a Dios por causa del pecado del hombre. Lo que tenemos en este caso es a un Dios santo, 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 que desea salvar a la humanidad. Y no va a ser la sentencia del hombre, sino la sentencia de Dios, que es el juez justo, quien determinará si, si la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo es suficiente o no. Pero si nuestro Señor Jesucristo toma todo nuestro pecado, tiene necesariamente un Dios santo, santo, santo que darle la espalda a su Hijo. Dios no va a pasar por inocente, ni justificar a los pecadores que le escupieron, le maltrataron, y decir, eso era necesario que pasara para que nuestro Señor cargara el pecado de la humanidad. Ese pecado que están cometiendo los hombres, precisamente de ese pecado es que, y todos los demás pecados, es que el Señor va a perdonarnos. Todo el pecado que se cometió contra la persona de nuestro Señor Jesucristo, al crucificarle por mano de pecadores, todo ese pecado es un pecado que pesa sobre la humanidad, además de todo lo demás. Pero el hecho de ver a nuestro Señor Jesús, a nuestro Dios Todopoderoso, soportando toda esta maldad, toda esta contrariedad del pecador contra el santo, es algo anexo que uno lo llena de asombro de que Dios el Padre soporte, porque esto manifiesta el desprecio que toda la creación de todos los tiempos ha tenido por nuestro Dios. A pesar que Él ha venido a redimirnos para santificarnos, Él está soportando este desprecio. Y le repito, no es ese desprecio, no es el hecho que los hombres tomen a Jesús y lo crucifiquen, es que Dios el Padre ya había determinado por su ley perfecta, maldito todo aquel que sea clavado en una cruz. Es el hecho que el Señor vea todo el pecado de la humanidad sobre su Hijo, el que va a hacer que Dios el Padre dé la espalda a su Hijo Jesucristo. Y es precisamente ahí en esa cruz donde se va a manifestar toda la santidad de nuestro Dios, que no va a soportar para perdonar a su Hijo de esa muerte. No lo va a perdonar. ¿Se acuerdan en la historia de Abraham cuando se le es solicitado a Abraham que sacrifique a su hijo? En el corazón del
Padre Celestial, en el corazón de Dios el Padre, hubo dolor, el dolor de Abraham por sacrificar a su hijo y no se lo permitió sacrificar. Pero él le dijo, Dios se proveerá de un cordero. En ese entonces hubo un carnero, porque no sería un cordero como un animal, sino sería el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios sintió el dolor de Abraham y le impidió sacrificar a su hijo, porque no sería Abraham quien cargara con las culpas de la humanidad, pero sería su propio hijo. Pero ya tenerlo aquí sobre la tierra y verlo llegar hasta ese momento y el hijo decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Verlo llevar esa cruz y no hacer nada, verlo sufrir el desprecio de la humanidad, no de ese momento histórico muy localizado, sino de todas las generaciones que hasta el día de hoy le desprecian, y soportar todo esto, dejarlo llegar hasta la cruz. Pero lo que más le dolería a él es tener que darle la espalda por causa de nosotros. Tener que escuchar de su hijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Como para que este clamor llegara a nuestros oídos para nosotros responder. Fue por mi pecado. Dios, a causa de su santidad, no pudo perdonar al que cargó con mi pecado. Y la sentencia de mi pecado fue sobre Jesús. La sentencia de mi pecado fue sobre su Hijo Jesús. ¿Por qué? Por causa de su santidad. Por causa de su santidad, Dios tuvo que darle la espalda a su Hijo. Ya estaba escrito en el Salmo 22:1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? La respuesta, por causa de la humanidad que has venido a salvar. Por causa del pecado que has tomado sobre ti mismo. Yo no puedo perdonar, no puedo rescatarte en este momento, no puedo escuchar tu clamor, porque si yo te libro de la cruz, tú que eres sin pecado, y solo el alma que pecare esa morirá, si te libro a ti porque estás sin pecado, pues no habrá redención para la humanidad. Pero gracias damos a Dios porque el Padre soportó el dolor de darle la espalda a su Hijo para que tú y yo podamos gozar de acercarnos a la santidad de nuestro Dios. Ni su propio Hijo le hizo cambiar su punto de vista en absoluto. Y como Dios odia el pecado, tuvo que quebrantarlo, tuvo que abandonarlo, como Él tiene que hacerlo con el pecado. La santidad de Dios entonces no cambia, ni por más que éste estuviera sobre su Hijo Jesucristo. Y les voy a leer aquí en Isaías 53:10, que dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Mire, Él le sujetó a padecimiento por causa de nuestro pecado. Una cosa fue todo lo que los hombres hicieron sobre Jesús hasta clavarlo. Pero Dios el Padre lo sujetó a padecimiento del dolor que él sentía por causa de mi pecado. Él lo llevó al padecimiento. Dice acá, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, es decir, la eternidad, y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Qué glorioso, hermanos, traer a nuestra mente este recuerdo, como cuando Jesús dijo en memoria, ustedes cada vez que participen de la cena del Señor, háganlo en memoria de mí. Tanto que recordar, tanto que traer a nuestra mente de lo que a veces se vuelve rutinario, una cena del Señor, pero tenemos que recordar que el Padre tuvo que darle la espalda por causa de nuestro pecado, que Él nos redimió con su propia sangre. Y esos juicios
del mundo impío, esa sentencia que fue dictada eh, para la persona de nuestro Señor Jesucristo, fue la sentencia que yo merecía. Dios no me podía admitir a mí como pecador, yo no podía acercarme confiadamente al trono de la gracia. Está allí en Hebreos, yo no podía acercarme confiadamente, pero ahora Él me hace una invitación a acercarme confiadamente al trono de la gracia, y esa confianza la ganamos a través de Jesucristo, quien cargó con todos nuestros pecados. La muerte de Cristo, entonces, es la muerte sustitutoria, donde Dios manifestó toda su santidad, cuando para que nosotros, viles pecadores, podamos acercarnos a Él. No está basado en un acto caprichoso de Dios pasando por alto su santidad. No, no es que Dios escoge a unos caprichosamente y a otros no, sino a causa del juicio de Dios el Padre sobre su Hijo Jesucristo por causa de nuestros pecados. Alabamos a Dios por la hermosura de su santidad. Alabamos a Dios. ¿Quién como tú? ¿Quién como nuestro Dios que es santo? ¿Quién, sino solo Él, pudo diseñar en su santidad un plan salvífico para nosotros los seres humanos, perdidos en nuestros delitos y pecados? Por eso nosotros tenemos que honrar y reverenciar a nuestro Dios con entendimiento. Tenemos que hacerlo, hermanos, con lucidez, a la luz de la palabra, comprendiendo más y más de su amor santo. Él nos ama a nosotros los pecadores, pero cuando estamos en Cristo Jesús, porque Él aborrece el pecado, ya lo vamos a ver. Números 20:12 dice, y Jehová dijo a Moisés y Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación a la tierra que les he dado. Nosotros, hermanos, hemos sido creados para santificar a Dios y tenemos que hacerlo públicamente ahora que somos creyentes. Aarón y Moisés eh, cometieron un grave error al no darle la gloria a Dios delante del pueblo y Dios tuvo que reprenderlos. Ahora nosotros, hermanos, tenemos que, conscientes de todo esto, honrar a nuestro Dios. En cierta ocasión, Aarón también cometió un grave error y estaba casi que reclamando. Y Dios habla con Moisés y Moisés habla con Aarón. Y dice allá en Levítico 10:3, después Moisés le dijo a Aarón, esto es lo que el Señor quería decir cuando dijo, a los que se acerquen a mí les mostraré mi santidad y a todos los israelitas les mostraré mi gloria. Y Aarón se quedó callado. Nosotros tenemos que acercarnos a Dios conscientes de su santidad, conscientes de su santidad. Nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestro compromiso cristiano, nuestra vida cristiana, todo el tiempo tiene que ser consciente de su santidad. No sea que nosotros terminemos reclamándole a Dios, casi que exigiéndole a Dios, justificándonos a nosotros mismos, y esto es casi atribuirle a Dios despropósito, injusticia, parcialidad y una cantidad de cosas. Eso es lo que Moisés le está diciendo para Aarón, que el, que el Señor le había querido decir a ellos que se acercaran a Él conscientes de su santidad, y nosotros debemos mostrarnos también santos. Isaías 8:13 dice, solo el Señor Todopoderoso, solo al Señor Todopoderoso tendrán ustedes por santo, solo a Él deben honrarlo, solo a Él han de temerle. Si vamos creciendo en este concepto de la santidad de nuestro Dios, estamos contemplando la santidad de la cruz, del que murió allí y del juicio que hizo el Padre sobre su Hijo a causa de nuestro pecado,
tenemos que reconocerlo como el Señor Todopoderoso, que Él es santo, para honrarlo única y exclusivamente a Él y no deificar nada, absolutamente nada más, ni permitir que nada le quite ese lugar a nuestro Dios. Los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios tienen que ver precisamente con la santidad de Dios, e inclusive uno dice muy específicamente: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Tenemos que honrarlo hasta en la forma en que nos expresamos de Él. De eso decía mi pastor Víctor Hugo allí en las generalidades, ¿no? Que esto no es como acercarnos a Dios y empezar a decir Diosito, y de una manera como tan familiar, sin conocerle. Bueno, se nos está acabando aquí el tiempo, pero quiero decirles, hermanos, que Dios sigue odiando el pecado. ¿Y el pecado quién lo comete? Pues las criaturas. No hay asesinatos de la nada, no hay adulterios de la nada. Dios odia el adulterio y odia el asesinato que es cometido por seres humanos. Nosotros nos hacemos aborrecibles a causa del pecado. Si bien la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, no quiere decir que Dios, y cuando dice de tal manera amó Dios al mundo, está hablando a los seres humanos, no al planeta. Dios ama al mundo porque somos criaturas suyas y Él nos ve en nuestra condición miserable de nuestro pecado. Dios nos ama porque todavía estamos en una condición por su paciencia de ser rescatables por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Todavía somos rescatables en tanto que todavía tenemos un hoy y podemos tener una reacción de arrepentimiento. Pero Dios odia el pecado y ese pecado es odiado en el pecador. Si el pecador rechaza el amor de su creador, pues Dios no va a aislar el pecado del pecador y sacar el adulterio, la fornicación y todo allí, y ahora llevar al pecador sin justificarlo hasta el cielo. Porque el pecado está ligado al pecador. No hay asesinato sin el que lo cometa. Así que Dios odia las obras del pecador. Pero la buena noticia, este Dios santo ha enviado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, pero tenga vida eterna. Y Él ha prometido participarnos de su naturaleza. Lo dice allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, que a los que creen en Él les da la potestad de ser hechos hijos de Dios, porque de esa manera habremos muerto al pecado, es decir, a nuestra naturaleza pecaminosa, y Él nos participará de una naturaleza santa, para que ahora nosotros podamos tener una comunión íntima. Y Dios soluciona por medio de Jesucristo esa separación dolorosa para el Padre, que su criatura esté separada de su Creador. Por eso su paciencia es para arrepentimiento. Si nosotros como estudiantes ya le hemos recibido como Señor y Salvador de nuestra vida, pues ahora gozamos de esa nueva naturaleza, llamados a ser santos del Señor. Hay mucho texto que no pudimos ver aquí, pero hay una invitación continua a ser santos, a santificarnos a través de la palabra, de nuestro diario vivir, de nuestra relación personal con Él, y al pecador, que todavía puede ser amado y rescatado de su estado de ser pecador para sufrir la condenación eterna y recibir el odio que merece el pecado de parte de Dios. Todavía hay un llamado para el arrepentimiento. Mientras tú estés ahí y puedas escuchar el mensaje de Dios, el mensaje santo de su ley santa, tú puedes tener todavía la oportunidad de gozar
de una santidad que te ayudará a acercarte confiadamente al trono de la gracia. No dejes pasar este momento para volverte a Dios. No pienses que Dios puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Si siembras para la carne, de la carne segarás separación, muerte. Si siembras para el espíritu, tendrás vida y paz. Entrégale tu corazón a Cristo. Padre y Dios, te damos muchas gracias por este tiempo. Te damos gracias, Señor, porque en tu santidad has diseñado un plan precioso y perfecto que incluye a tu Hijo Jesucristo, quien se hizo hombre, quien llegando hasta la cruz cargó con toda la inmundicia de nuestro pecado. Y sobre él fue el juicio severo que merece el pecado. Y fue descargado sobre una persona, sobre la persona de Jesús, porque el pecado es castigado en la persona, pues no hay pecado sin quien cometa. Y Jesucristo, libre y limpio, santo, sin pecado, cargó sobre sí nuestros pecados para poder sufrir la retribución de nuestro pecado, para que ahora nosotros, por ese juicio, podamos morir al pecado y resucitar para una nueva vida. Señor, te suplicamos para que aquellos que aún no han tomado una decisión de entregarle su corazón a Cristo lo hagan. Que entiendan, como tú nos has hecho entender, que la paga del pecado es muerte, porque tú no puedes, no toleras el pecado, no toleras al pecador que lo ha cometido, que la ira de Dios está sobre los que cometen el pecado, pero que ahora hay esta oportunidad maravillosa, esta invitación abierta de que recibiendo a Cristo Jesús, se nos impute a nosotros su santidad, ya que Él tomó nuestro pecado. Ayuda, Señor, a esas personas que aún no se definen por recibirte a ti y que no están evaluando las consecuencias de su pecado, que es separación eterna, un lago de fuego que no se apaga, un gusano que no muere y que atormenta un cuerpo resucitado, que estará eternamente separado de la luz, de la santidad de Dios. Ayúdales a tomar una decisión ahora, Señor. Permita que ahora mismo ellos digan de todo corazón: Dios Todopoderoso, me arrepiento de mi pecado. Me he alejado de ti, he estado lejos de ti a causa de mi pecado. Pero hoy he escuchado tu palabra y temo delante de ti. Te pido perdón, te acepto como mi Señor. Te ruego que me hagas una nueva criatura, que me santifiques para gloria de tu nombre. Amén. Muy bien, mis estimados estudiantes y amigos que estuvieron atentos a esta clase, Dios les bendiga. Espero que como iglesia nos estemos santificando más y espero también y oro para que usted, que aún no lo ha hecho, que no hace parte del cuerpo de Cristo, hoy haya tomado la decisión y ahora haga parte de ese pueblo redimido por Dios y que es llamado a ser santo y que va a participar eternamente de esos lugares celestiales que Él fue a preparar. Dios les bendiga.